Buen día, te quiero compartir en esta breve video de unos 5 minutos cómo es una segmentación RFM. La segmentación es uno de los principales modelos de decisión en el Machine Learning, el aprendizaje automático. Uno de los modelos más sencillos de forma automática es el modelo RFM, que lo explicaré. El modelo RFM se aplica tanto en negocios B2B como en negocios de B2C, o sea, negocios de retail principalmente. Pues aquí hacemos un modelo que puede ser un periodo de 12 meses, 6 meses, una panadería puede ser una semana, por ejemplo, ¿no? La frecuencia. Y cogemos tres variables, la recencia, que es cuántos días ha pasado desde la última compra, la frecuencia, el número de veces que ha comprado este cliente y el monto, la sumatoria de todas sus compras en ese periodo. Entonces, en ese periodo vamos a analizar tres variables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente siguiendo esta lógica, ¿no? Vamos a hacer que estas variables tengan una misma escala y bajo esa misma escala, digamos, de 1 a 5, vamos a darle un peso. ¿Qué peso? Pues el que considere el negocio conveniente, ¿no? Algunos negocios le dan mucho más peso pues al monto o al margen, a la frecuencia y a la recencia, ¿no? Es motivo de debate saber qué porcentaje darle, qué peso darle a cada variable, pero eso ya es decisión de cada compañía, ¿vale? Yo quiero hacerlo brevemente. Para esto ya en una segunda parte voy a entrar directamente a la herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos un modelo de, digamos, de segmentación? Aquí ya he cargado unos datos, es decir, tengo unos datos que he cargado de una tabla Excel. Simplemente me da el número de clientes, ¿no? Código del cliente, este cliente 1 ha comprado varias veces, tengo el producto que ha comprado y tengo la fecha en un formato y una fecha, digamos, en un formato que puedo trabajar, ¿vale? Ya está armado un poco para hacerlo más rápido. Entonces, una vez que tengo cargado esa tabla de Excel, lo que voy a hacer es, acuérdense que aquí yo tengo las tablas un poco repetido por cliente. Ahora lo que quiero crear es una tabla por cliente. Es decir, yo tengo el cliente que me ha comprado distintas fechas y distintos productos. Ahora yo lo que quiero saber es el monto. ¿Cuánto me ha comprado el cliente? ¿Cuántas veces me ha comprado? ¿Y cuál es la recencia? ¿Cuántos días ha pasado de su última compra? Entonces vamos a hacer, primero vamos a crear, digamos, la variable monto por cliente, ¿vale? Entonces yo le digo group by, que es un poco el agrupamiento, y aquí tengo una función en Canin que se llama group by. Entonces esto lo que va a hacer cuando lo junto, es decir, va a llevar los datos del Excel a esta función, le voy a parametrizar y le voy a decir que yo quiero que me agrupe por ID de cliente, o sea, tantas veces hay el mismo código del cliente, que me coja la variable que es el amount, que es el monto, y que sobre esta variable me cree la variable suma, es decir, que yo quiero la suma de todas las compras que ha hecho el cliente en distintas fechas, ¿vale? Le voy a aplicar, le digo que ok, lo ejecuto, y entonces, por ejemplo, aquí de forma rápida ya tengo una tabla que es por cliente, ya es cliente en una sola fila, no se repite, o sea, si yo ordeno de forma ascendente, solamente hay un solo cliente en un número 1 y en total este cliente ha comprado 485 euros. Entonces también podría, haciendo un descending, saber cuál es el cliente con más compras que se ha realizado, ¿vale? Vale, ahí lo dejamos. Entonces ya tenemos aquí, vamos a decir que esta es la suma, ¿vale? Suma de monto. ¿Qué más? Necesitamos otra variable que sea el conteo. También, pues, vamos a hacer otra variable count, digamos, que me cuente las veces que el cliente ha comprado. Entonces, para eso igualmente voy a decirle que me lo haga por ahí de cliente y que me coja, pues, la fecha distinta de compra y que estas fechas distintas de compra me los contabilice. Entonces, ese sería el count, ¿no? O sea, que me cuente las fechas distintas. Entonces, le aplico, le doy OK y lo ejecuto. Entonces aquí también igual si veo la tabla de resultados, acá me va a dar la frecuencia. Si los ordeno, pues me va a decir cuál es el cliente con mayor frecuencia de compra. Hay un cliente que ha comprado 14 veces, ¿vale? Listo. Entonces ya tengo la segunda variable que sería la suma frecuencia. Vamos a ponerle ya la frecuencia. La frecuencia, vamos a poner la frecuencia. O sea, cuántas veces ha comprado o considerado fechas distintas, ¿no? Entonces, esto también se puede, si hay una cruz acá, se pone aquí un poco ordenado, ¿vale? Lo que aquí también vamos a hacer es una siguiente variable que es la recencia. Entonces, vamos a coger una tercera variable que sería cuál es la fecha máxima de compra, o sea, cuál es la fecha más reciente de compra actual. Entonces, igual configuramos y le voy a decir que por cliente yo quiero que me calcule
la fecha máxima. Entonces, de esta lo que quiero es el máximo, o sea, la fecha máxima, la más reciente hacia ahora. ¿Vale? Le doy a aplicar, OK, y este de aquí cuando lo ejecute, lo que me va a dar es, digamos, la visibilidad de cuál es la fecha más reciente por cliente, ¿vale? Entonces ya tengo las variables separadas y este le voy a llamar, pues, fecha máxima, ¿no? Acuérdense las variables que definimos al inicio en el PowerPoint. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, esto voy a ordenarlo, lo he puesto ahí para ganar tiempo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer algunos joins, unos joins donde todo quiero tenerlo en una sola tabla. Si bien es cierto, yo aquí tengo la fecha máxima, yo lo que quiero conseguir es, quiero conseguir los días entre la fecha máxima y el día de hoy, ¿vale? Una cosa importante es que estos datos están hasta diciembre de 2006. Vamos a ponerle como fecha de inicio de contabilización, como si hiciéramos el proceso el 2 de enero de 2007, ¿vale? Vamos a hacer digamos, desde la fecha máxima, ¿no? Desde esa fecha que hemos recogido hasta el 2 de enero, cuántos días han pasado, ¿vale? Entonces, al coger, ejecutaremos y acá me hará un conteo de cuántos días ha pasado. Entonces, tengo esa variable y los días aquí, ¿no? Con lo cual, pues igual puedo ordenar de forma descendente y tres cuántos días ha pasado de la última compra. Un cliente que ha comprado, pues, hace casi 1000 años, 1000 días, ¿no? ¿Vale? Bueno, luego con esto lo que voy a hacer es unos joins. Un join, pues, es una forma de relacionar dos tablas, ¿no? Ustedes saben que hay inner join. Vamos a hacer un concepto básico que es, digamos, coger dos tablas. En una tabla voy a coger el monto de la compra y voy a sumarizarle la frecuencia, ¿no? Voy a coger un poquito más abajo para que esto esté más organizado. A ver si me deja. Esto es el problema que tiene es que a veces. Vale. Listo. Entonces vamos a hacer el join. ¿Cómo se configura el join? Pues primero tiene que haber una llave, una variable que coincidan con el código de cliente, ¿vale? Y luego, pues lo que quiero traerme es el ID de cliente y la suma, es decir, y en la otra tabla no quiero ya el ID de cliente, solamente quiero el conteo de las fechas, ¿no? Es decir, ya tengo ID de cliente, suma y frecuencia, ¿vale? Ya le voy a aplicar. Y todo esto, pues le doy OK. ¿Vale? Doy OK. Entonces ya tengo la tabla, ¿no? Si quiero ver cómo ha quedado mi join result, pues acá tengo ya la suma y la frecuencia, ¿vale? Entonces ahora me falta los días desde la última compra. Voy a hacer un siguiente join. Igual cojo un join aquí, ¿vale? Y lo que voy a coger es de esta, me cojo esas dos columnas que ya he traído y me traigo aquí la diferencia de días, ¿vale? Entonces aquí configuro y igualmente tengo que hacer un matching por el código de cliente, pues el DNI, código de cliente para que esté identificado, ¿no? Como que son los mismos. Y aquí ya traigo el ID de cliente, la suma y la frecuencia, y de aquí solo necesito la diferencia de días, ¿no? Que está en esta columna, ¿vale? Entonces, igualmente acá le doy aplicar y le doy OK. Entonces ejecuto y cuando ejecuto y miro el resultado, pues ya tengo esas tres columnas. Fíjense que aquí tengo la suma de compras por cliente, la frecuencia y tengo la diferencia en días. Lo que pasa es que están en diferentes dimensiones. Yo para poder mezclarle, darle un peso, tengo que tener una sola escala. Entonces vamos a hacer que estas variables se conviertan todos en una escala de 1 a 5, donde el máximo esté muy relacionado al 5 y el mínimo muy relacionado al punto 1, ¿vale? Entonces vamos a crear una función que se llama normalizer. Este normalizer, ¿qué es lo que hace? Este normalizer me va a crear una escala automática donde vamos a configurar que todas estas variables estén en un nivel de 1 a 5, ¿no? Donde el mínimo es 1 y el máximo es 5, ¿vale? Le damos a aplicar, le damos OK y le damos a ejecutar y vemos el resultado de esta variable, ¿no? Entonces ya todas están de 1 a 5. Pero aquí tenemos un inconveniente, ¿no? Vamos a renombrar primero las columnas, ¿vale? Le voy a juntar aquí de tal manera que lo que digamos era el sumo de amount, lo vamos a llamar monto, el count de fecha es la frecuencia, frecuencia se llama, ¿vale? Frecuencia, y luego la recencia. Vamos a ponerle 1, ¿vale? Porque esta recencia, acuérdense que es la diferencia
de días, pero esto está a una escala inversa. ¿Cómo así? Es decir, el cliente que tiene mayor antigüedad tiene más puntos y el que tiene menor antigüedad en la compra tiene menos puntos. Yo lo que quiero es premiar al revés, es decir, que aquel que tenga una compra reciente tenga 5 puntos y aquel que tenga recencia de compra muy lejana tenga 1 punto. Entonces, ahorita en la escala está al revés, entonces tengo que conseguir la inversa. Ya vamos a aplicar, vamos a OK, y aquí lo que vamos a hacer es, perdón, en la siguiente vamos a hacer una función donde vamos a, la recencia, la vamos a restar, digamos, le vamos a restar 6 menos ese puntaje, de tal manera si alguien tiene 5, ahora va a tener 1, ¿vale? El que tenía antes 1 va a tener ahora 5 puntos. Ese es un poco el tema, ¿vale? El que tenía antes 5 puntos va a tener ahora 1 punto. Ese es un poco sacarle la inversa, ¿vale? Luego que hemos ejecutado esto, le podemos decir así que lo ejecute, ¿no? Y aquí podemos hacer una fórmula también, ¿no? Entonces, donde tengo la recencia, la frecuencia y le damos los pesos a cada una de las variables que hemos establecido en el PowerPoint, ¿no? De tal manera que le damos OK. Ay, perdón. OK. Ah, es frecuencia, ¿no? Acá, frecuencia lo corregí. Y OK. Y ahora sí lo ejecuta, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Y acá pues me sale este output data, ¿no? De tal manera que yo puedo ver aquí cuáles son los que tienen mayor puntaje. Estos son mis clientes oro, podría decirse, mis clientes a plata, mis clientes bronce y mis clientes plomo, o sea, los que tienen menos de 1 punto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es justamente pues ya hacer, digamos, categorizaciones, ¿vale? Yo aquí simplemente como un ejercicio rápido he puesto un caso más complejo, que es lo que desarrollamos en un curso, donde ya están aquí, por ejemplo, la distribución de cada uno de los clientes que hemos, digamos, categorizado, ¿no? Los clientes solo serían el top 10% y el siguiente plata al siguiente 20%, etcétera, ¿no? Y luego incluso una pequeña distribución, ¿no? Que también se puede ver en un pie chart, ¿no? O sea, esto ya, digamos, con más tiempo se puede explicar mucho más. Esto es Canning llevado a la acción, ¿vale? Y les invito a todos a que puedan descargarse esta aplicación que no tiene precio, que está aquí y que se llama Canning. Es una herramienta gratuita que tú te puedes descargar simplemente dejando un correo cualquiera y automáticamente vas a tener todas estas funcionalidades con el cual vamos a desarrollar el curso. Muchísimas gracias, un gusto que sea para su interés y que vean lo potente que puede ser esta herramienta. Muchas gracias.